En el problema siguiente nos piden determine el módulo de la resultante de los vectores mostrados y nos dicen que el módulo del vector A es 2 unidades, ¿no? Entonces veamos aquí cómo son los vectores. El vector A es este y el vector B es este, ¿no? Nos están pidiendo el módulo de la resultante. Recordemos que el módulo es el tamaño del vector. Están pidiendo el tamaño del vector resultante. El vector resultante era el vector suma de estos dos. Entonces fijémonos, ¿no? La propiedad que están cumpliendo, ¿no? Que están formando, ¿no? Siendo parte de un triángulo, ¿no? Bueno, entonces digamos lo siguiente aquí. Sea, por ejemplo aquí, ¿no? Sea R, con R vamos a denotar vectorialmente a la resultante, que sería, sabemos, la suma vectorial del vector A con el vector B. Esta suma de vectores vendría a representar el vector resultante. A nosotros nos piden el módulo de él. Entonces ponemos aquí un asterisco y decimos piden, el problema nos piden el módulo de R. Quiere decir que nos piden esto, pero con 2 barras, ¿no? Esto simboliza el módulo de R, que representa el tamaño de R, cuánto mide, ¿no? Cuánto mide ese vector. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar nosotros, ellos, los dos vectores, y vamos a usar el método del triángulo para poder nosotros determinar el vector resultante. Sabemos que el método del triángulo consiste en colocar un vector tras otro en la misma dirección, ¿no? ¿Cómo es eso? Si es que esto es B, puedo colocar el A así, en la misma dirección, de esa forma, ¿no? En un sentido, algo así, ¿no? Entonces lo que hago es lo siguiente. Coloco, por ejemplo, aquí el vector B. El vector B sería de esta forma. Algo así sería. Hasta aquí vendría el vector B. Luego, seguido de él, ¿no? En una misma orientación, ¿no? Vendría el vector A. El vector A está por aquí y vendría algo así, ¿no? Algo por acá vendría, ese vector A. Entonces lo represento así. Ahí estaría. Este vendría a representar al vector B y este el vector A. Bueno, el vector resultante, usando el método del triángulo, resulta de unir el punto inicial y el punto final, luego de unir estos dos vectores, ¿no? Uno tras otro. Entonces el vector resultante simplemente para mí sería este vector que voy a trazar y lo voy a colocar de color naranja y sería algo así, ¿no? Para mí el vector resultante vendría a ser este. Este vendría a ser para mí mi vector resultante. ¿Se dan cuenta? Coloco los vectores uno tras otro. Uno parte inicial y parte final de todo. Este viene a representar el vector resultante. Usando el método del triángulo, este viene a ser R. A nosotros nos piden el módulo de R. ¿Qué quiere decir? El tamaño. O sea, ¿cuánto mide de aquí hasta aquí? O sea, el módulo de R, esto, el módulo, viene a ser esta parte, ¿no? ¿Cuánto es el tamaño desde aquí? Eso es lo que nos está pidiendo el problema. El tamaño. ¿Cuánto mide todo este vector? La medida del vector, el tamaño, viene a ser el módulo, ¿no? Nos piden ese tamaño, ¿no? Y eso lo vamos a usar con los datos, ¿no? Vemos nosotros lo siguiente. Miren, nos dan de dato que el módulo de A, o sea, el tamaño del vector A es 2 unidades. O sea, el tamaño, esto mide 2 unidades. La longitud de esto es 2. Como estamos en un triángulo rectángulo de 30, sabemos que opuesto a 30 es el lado como 1 y la hipotenusa como 2, puesto que eso es un triángulo rectángulo notable. Como 1, como 2. Entonces, si es que esto mide 2, esto será el doble. B va a medir 4. Entonces, de ahí ya tenemos lo siguiente, ¿no? Esto mide 4 unidades y esto A, por dato, mide 2 unidades. Lo vamos a colocar así nada más. Entonces, sabemos de dato nosotros que el vector B tiene una longitud de 4. Entonces sería algo así, ¿no? Colocamos así. Este es el tamaño de B, 4. Y eso es 2. Nos piden ese tamaño, ¿no? Bueno, eso simplemente se podría sacar formando un nuevo triángulo, ¿no? Podríamos formar un nuevo triángulo aquí, ¿no? Prolongando esto. Para poder usar el teorema de Pitágoras, pues, y hacerlo lo más sencillo posible el problema. Entonces podríamos trazar así y tendríamos aquí, ¿no? En la proyección
un triángulo rectángulo. Ahora simplemente el problema se reduciría en resolver este triángulo, ¿no? Porque teniendo los lados, en el triángulo mayor aplicamos Pitágoras y tenemos él. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuánto mide este ángulo? Con eso se acaba todo. Miren, este ángulo viene siendo determinado por el vector B con el vector A. El vector B con el vector A. ¿Cuál es el ángulo aquí, por dato, entre el vector B y el vector A? Sabemos que todo es 180, acá es 90. Si él es 30, él debe ser lo que le falta para ser 90. Él debería ser 60 grados. Si él es 60 grados, entonces el ángulo del vector A con el vector B es 60 grados. Entonces lo único que yo he hecho es aquí, el trasladarlo, ¿no? Lo he trasladado así. Y es lo mismo que aquí. ¿Se dan cuenta? El ángulo entre B y A vendría a ser 60 grados. Y luego de eso, puedo analizar este triángulo, ¿no? Si analizo este triángulo, se acabaría el problema, puesto que aquí es un triángulo notable. 60, 30, ¿no? 2 opuesto a 30 vendría a ser longitud 1. Y opuesto a 60, 1 por raíz de 3, ¿no? En este caso raíz de 3 nada más, ¿no? Lo de unidades, luego lo coloco. Entonces, tendría aquí las longitudes, ¿no? De esta forma. Y luego, el problema se reduce solamente a aplicar el teorema de Pitágoras. Puesto que si vemos el triángulo mayor, en el triángulo mayor tendríamos, ¿no? Toda esta longitud es 5, esto es raíz de 3, y lo que me piden es esto, ¿no? De esa forma podríamos ya resolver el problema. Entonces, vamos a graficar por aquí abajo. Entonces, para resolver el problema simplemente analizamos el triángulo mayor, ¿no? Y sería este triángulo, ¿no? Entonces sería analizar este triángulo de aquí, que lo tendríamos de esta forma, ¿no? Algo así. El triángulo es un triángulo rectángulo que tiene como longitudes, miren todo esto, todo 4, 1, todo es 5. Todo esto, ¿cuánto sería la vertical? Raíz de 3. Y aquí sería la hipotenusa lo que me piden, ¿no? Esto, ¿no? Este tamaño lo hemos denotado como, o representa el módulo de R, ¿no? Que es lo que nos piden, ¿no? Bueno, simplemente aquí podríamos aplicar Pitágoras, ¿no? Y nos diría lo siguiente, ¿no? Que él vendría a ser la raíz cuadrada de L al cuadrado más L al cuadrado, de 5 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Bueno, y esto sería 25 más, en este caso 3. 25 más 3, 28, ¿no? Entonces sería raíz de 28. Pero podemos simplificar un poco más. Raíz de 28 sería 4 por 7. Y la raíz se reparte a cada uno, ¿no? Y sería raíz de 4 por raíz de 7. Pero raíz de 4 es 2. Entonces sería 2 raíz de 7, ¿no? Unidades. Entonces, por lo tanto, podríamos nosotros decir que el módulo de la resultante, el tamaño del vector suma, viene a ser 2 raíz de 7.